En esta ocasión vamos a hablar de la herida de humillación, dentro de las heridas de la infancia que impiden ser uno mismo o de las heridas del alma, se conocen de todas estas formas, recogidas por Lise Bourbeau en este libro. Vamos a hablar en esta ocasión de la herida de humillación. Vamos a analizarla en detalle para que, sin lugar a dudas, si tú la tienes, te resuene y puedas detectar hasta qué punto la tienes, cómo la tienes y entonces puedas resolverla. Estate atento o atenta porque precisamente esta herida es la más difícil de reconocer. Así que abre el corazón, abre la mente y vamos a ello. Yo soy Cristina Hortal, terapeuta transpersonal y me especializo en la somatización de heridas emocionales y mentales en heridas físicas, es decir, enfermedades y síntomas. Le puedes echar un vistazo a mi web si quieres, te dejo links por aquí abajo, ¿vale? Bien, para analizar la herida de humillación, vamos como en las otras heridas, que tienes links por aquí abajo, de las heridas que ya hemos analizado, como es la herida de rechazo y la herida de abandono, y seguiremos con las que faltan. Como en el análisis de estas otras heridas, vamos a analizar los siguientes 6 puntos. En primer caso, ¿en qué consiste la herida de humillación? ¿Cómo se crea? ¿Cómo se inicia? ¿Con qué progenitor está relacionada? En segundo lugar, vamos a analizar el aspecto físico de las personas con esta herida. En tercer lugar, la máscara que se ponen estas personas para sobrellevar esa herida, para no sentir ese dolor, lo hacen de forma inconsciente, por supuesto. Vamos a analizar su comportamiento, cómo se relacionan, cómo se suelen expresar, etc. En cuarto lugar, vamos a analizar la alimentación habitual, el estilo de alimentación que tienen estas personas. Después, las enfermedades que suelen somatizar, que suelen generarse inconscientemente. Y ya para acabar, vamos a analizar el potencial de una persona que ha padecido esta herida una vez la sana. Básicamente, la característica de la herida de humillación, la emoción predominante es la vergüenza. La característica es que se siente avergonzado de sí mismo y esto es porque uno de sus padres o los dos le hicieron sentir vergüenza, es decir, se avergonzaron de sí mismo o el niño lo percibió así y entonces pasó a sentir vergüenza de sí mismo. Se suele generar entre el primer año y el tercer año y puede estar relacionado con cualquiera de los progenitores. Así como en otras heridas suele estar relacionado con el progenitor del sexo opuesto o del mismo sexo, en este caso puede ser indistintamente, pero básicamente está más asociado con aquel progenitor que se encargó más de nosotros, que nos controló, que controló nuestro comportamiento. Porque si le avergonzábamos y nos hizo sentir vergüenza, es cuando hemos generado esta herida. Por supuesto, ese progenitor también padece o padecía la herida de humillación. Es decir, como sentía vergüenza de todo, también sentía vergüenza de su hijo y entonces pretendía controlar esa vergüenza y le transfirió esa vergüenza a su hijo. Puede darse en el caso del padre o de la madre, como digo, siendo más habitual la madre, sobre todo más antiguamente, porque era la que más se encargaba del cuidado del niño. Pero en momentos, en estos tiempos, puede ser el padre o la madre o pueden ser los dos. Puede ser que un progenitor se encargue más de un ámbito, que el otro se encargue más de otro ámbito y las heridas de humillación, si es que esos progenitores padecen la herida de humillación, han podido transferir esta humillación al niño pues simultáneamente, ¿no? En este caso, el trabajo del adulto que ya se da cuenta es con los dos progenitores. Esa herida está relacionada con el ámbito de lo físico, muy relacionado con, por ejemplo, el control de esfínteres o falta de control, es decir, si un niño se hacía caca o se hizo pipí, o un niño se comportaba de una manera que no era correcta o se ensuciaba mucho, si comía demasiado. Este tipo de cosas muy físicas, muy iniciales, muy básicas en el niño que él siente que están mal, que son dignas de vergüenza. Por lo tanto, siente que hay algo interno que está mal en sí mismo. Como matiz, quiero volver a recordar que en esta herida y en las demás, según Lise Bourbeau, y yo lo siento así también, esa herida ya la tenemos a nivel de alma antes de encarnar. Y nos pedimos, entre comillas, una vida en la que vamos a ser sometidos a esa herida precisamente para ser empujados a sanarla. De hecho, esto es así siempre. Cuando tienes una situación que te desafía, es tu oportunidad de elevarte por encima de él. Por lo tanto, cuando hablamos de cuándo se crea la herida, el primer año de vida, el segundo año de vida, en este caso es del primer al tercer año de vida, estamos hablando de esa activación
de una herida que ya viene del alma. Es decir, estamos hablando de la creación dentro del avatar, dentro de la persona que encarna, pero no de su alma que ya la trae. En cuanto al aspecto físico, es la herida que está relacionada con la obesidad y el exceso de peso. Estamos hablando de un exceso de peso que viene de la grasa. Cuando hay una persona que pesa de más, pero está fuerte, está musculada, no tiene por qué estar padeciendo esta herida. Estamos hablando de un exceso de grasa, incluso una persona que no tiene mucho sobrepeso, pero sí tiene proporcionalmente mucha grasa. Aquí hay herida de humillación. Y una vez más, como en todas las heridas, mientras más pronunciado sea ese rasgo físico, la herida es mayor, es más importante. Y si ocupa todo el cuerpo, pues es una herida muy importante. Y si ocupa solo una parte de tu cuerpo, es decir, tienes un exceso de acumulación de grasa en una parte o en dos partes, pues esa herida es parcial, valga la redundancia. Aparte del exceso de grasa, también pues las características son el ser de talle pequeño, el ser bajito, el tener el cuello ancho y también cortito, el tener los ojos muy abiertos, como con inocencia, con la inocencia de un niño, y la cara también muy redonda. Una vez más, si tienes todos los rasgos, pues tu herida es más importante. Y esto es, fíjate, la persona se genera inconscientemente, no hay culpa aquí, un cuerpo que además le avergüenza, luego le avergüenza, con lo cual ahí tenemos el bucle que ya está servido, que como sucede con todas las heridas y con todos estos traumas que podemos arrastrar, que la manera en la que lo resolvemos nos genera todavía más problemas. En este caso, la somatización física, que es generarte un cuerpo grueso, también te está llevando a la humillación, al sentirte humillado, con lo cual el desafío cada vez es mayor para aceptarte aún y así. Y una curiosidad que me parece muy interesante de entender, de que comprendas si es que te estás sintiendo identificado, es que fíjate, viene de una necesidad, de un hábito de esconderse. La persona con esta herida, como siente que es indigno, que hay algo vergonzoso, se esconde en sus relaciones, en su vida, en sus relaciones profesionales, tiende a esconderse, esconde sus talentos, esconde sus necesidades, su verdadera opinión, su espontaneidad, lo esconde todo, con lo cual el cuerpo reacciona haciendo lo contrario, abultando cada vez más para ser visible, ya que tú no te dejas ver, tu cuerpo hace lo que tú no haces. La máscara de la persona que padece la herida de humillación es la del masoquismo. Básicamente esto es como la persona que de alguna manera gusta de sentirse humillado. Es como que se ha acostumbrado y busca esas situaciones y es su zona de confort. En realidad hay esta máscara, las máscaras nunca funcionan en realidad, pero son un intento de evitar el dolor. Es un intento, digamos, de ya me humillo yo, ya me castigo yo para que no me castigue nadie y no tenga que volver a sentir ese dolor. Desde luego no es constructivo, pero esto es un mecanismo inconsciente. Por lo tanto, son personas con una tendencia a engordar mucho. O sea, puede ser que esta persona lo tenga más o menos controlado a través de la rigidez del control, porque controle mucho su dieta, controle mucho su actividad física, pero tiene una tendencia proporcionalmente muy desmesurada a engordar. A la que se relaja, a la que se deja llevar un poquito, engorda fácilmente. Son personas que parece como que disfrutan haciendo cosas por los demás, pero en el fondo es una forma de castigarse y de obligarse, de limitarse, porque siente que si es él mismo se deja llevar, la va a liar, es decir, no hace las cosas bien y va a avergonzar a otros y a sí mismo. Por lo tanto, busca el control de otros, el control por parte de otros, quiero decir. Tiene una tendencia a no reconocer sus propios deseos, a no reconocer y no expresarlos, a no reconocer sus propias necesidades y entonces estar muy centrado en las necesidades de los demás. Pero esto al mismo tiempo le humilla y le hace sentirse más humillado, más avergonzado. Entonces este bucle también se da a menudo. Palabras que suele usar es pequeño, digno o indigno, porque le da mucha importancia a la dignidad, porque en el fondo tiene un conflicto con ello. Pequeño y palabras diminutivas de cualquier cosa, es decir, me das un minutito, dame un trocito, he tenido una pequeña idea, tengo un pequeño problema. Todo esto para disminuir, minimizar sus necesidades, minimizarse a sí mismo. Y fácilmente carga con culpas que no le pertenecen, como por ejemplo, ostras, lo siento, te he avergonzado, te he puesto nervioso. Carga con culpas que no son suyas. Y también puede bloquearse fácilmente ante un ataque porque no se siente digno de defenderse, no tiene fuerza
para defenderse porque cree que el otro tiene razón. Por lo tanto, ante un ataque se bloquea fácilmente. También como características son personas que tienden a la sensualidad y a gustar del sexo, sin embargo, tienen una ambivalencia porque muy fácilmente no se lo permiten, fácilmente se les ha reprimido al respecto, se les ha avergonzado al respecto y esto hace a su vez que tengan un mayor interés porque hay una represión y esto suele atraer situaciones, generar situaciones de conflicto sexual. Asimismo también atrae situaciones desde el inconsciente, desde su energía atrae situaciones que le avergüenzan, que son susceptibles de avergonzarle o de avergonzarse de sí mismo. Por ejemplo, la mujer que tiene una pareja que es alcohólica, que monta espectáculos cuando está ebrio, un señor que está con una mujer que es grosera, que monta escándalos, o la señora, por ejemplo, que tiene incontinencia urinaria y se mancha la ropa de pipí y esto le genera una humillación una y otra vez que le corrobora que es vergonzoso él mismo. En cuanto a la alimentación, suelen comer demasiado, también son extremistas, pueden controlarse demasiado, esto como con el sexo. Tienen una ambivalencia ahí, se pueden controlar demasiado, pero luego generan muchas ganas, mucho apetito y entonces desbordarse y dejarse llevar en exceso por ese apetito. Suelen comer en pequeñas porciones como para, tímidamente, como para decirse que han comido poco, pero al final comer en exceso. También es muy típico de estas personas que coman de pie, que no se permitan sentarse, como mira, yo no puedo ni comer, como para contarse a sí mismas. Bueno, primero porque no se sienten dignos de sentarse a la mesa quizá y también como para contarse a sí mismas que están comiendo poco, que están siendo comedidas o personas que comen mientras cocinan pero luego no se sientan, sirven a los demás y no se sientan a la mesa. Esto hace que no controlen las dosis, lo que comen y piensen, se engañen creyendo que comen menos de lo que comen, tienen también mucho gusto por los sabores fuertes y el exceso de grasa se premian a través de la comida y al mismo tiempo sienten culpa por comer. Por lo tanto, hay como un me autoengaño creyendo que he comido poco y en realidad no he comido tan poco, pero es que además en el fondo siento culpa de lo que he comido y la culpa por haber comido engorda. Es decir, si tú inconscientemente te estás dando la orden que has comido demasiado, tu cuerpo va a obedecer. Igual que se premia, como digo, por la comida, o sea, por ese malestar que siente el consuelo en la comida, en el fondo es una forma de castigarse porque luego va a sentir culpa y vergüenza. Y en cuanto a las enfermedades propensas en las personas masoquistas o las personas con esta herida, están los problemas y dolores de espalda por esa sobrecarga que hacen al no escuchar sus necesidades, no poner límites y querer atender y satisfacer mucho a los demás. Problemas respiratorios, problemas también de páncreas o hipoglucemia o diabetes, esto está muy relacionado con varias de las heridas. También problemas en los pies, en las piernas, dolores, varices, accidentes, esguinces, fracturas, porque las piernas y los pies están muy relacionados con el avanzar, el hacerse un sitio, el tomar decisiones y de alguna manera ellos temen moverse. Entonces generan un conflicto a este nivel, una interferencia energética que acaba somatizándose de una forma u otra. También son comunes los problemas de hígado, de garganta también, por esta falta de expresión de lo que sienten, de lo que necesitan, por esta falta de poder solicitar. También problemas de piel, porque hay un conflicto, la piel tiene que ver con la relación, la interacción con el otro y hay un conflicto de no me quiero relacionar con otro porque lo asocio con esa humillación, pero al mismo tiempo lo necesito. Y también son comunes los problemas de corazón y las intervenciones quirúrgicas. Una vez más, como en las otras heridas, pueden darse estas enfermedades sin que haya esta herida, pero cuando hay esta herida hay más posibilidades. Y ya para acabar, en cuanto al potencial de estas personas cuando sanan, son personas que son ocurrentes, divertidas, que divierten y hacen reír a los demás. Fíjate que la persona que se humilla a sí misma puede reírse de sí misma de una manera insana, se está humillando para que no le humillen los demás, pero va tomando tablas en esto de ser ocurrente y reírse. Cuando se eleva por encima de esta herida, cuando la sana, puede usar ese reírse de sí mismo de forma muy sana y muy ocurrente. Por lo tanto, son divertidos y se saben reír de sí mismos. También son personas que saben disfrutar de los placeres, porque han estado luchando con ello y al final han sabido reconocer y disfrutar
de placeres terrenales como el sexo o la comida. Son personas sensuales. También reconocen muy bien sus necesidades y las hacen respetar porque han tenido que hacer un trabajo deliberado con ello. Y conecta con las necesidades de los demás porque ha estado mucho haciendo ese trabajo de sus propias necesidades y esto le lleva a ser sensible y empatizar con las necesidades de los demás, y esto le convierte en un buen mediador también. Y también puede desarrollar un gran concepto de la dignidad, muy arraigado y muy sólido porque ha tenido que trabajárselo precisamente. Y bien, hasta aquí el vídeo de hoy de la herida de humillación. Vamos a seguir con el resto de heridas. Nos queda la herida de traición y la herida de injusticia. Si te interesa todo esto, suscríbete al canal y así te hago un pequeño spoiler que me parece interesante. La siguiente es la herida de traición y es muy presente en las personas especialmente atractivas. Fíjate qué curioso. ¿Te interesa? Suscríbete. Te mando un abrazo y hasta el siguiente vídeo.